El tema de esta mañana trata acerca de ir y hacer discípulos. Una misión grande que el Señor nos dio. Todos queremos ver a Jesús venir en gloria, ¿verdad que sí? Amén. 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 Pero el Señor nos encomendó una misión para que Él pueda venir, ¿verdad que sí? Como Juan el Bautista, el Señor lo tenía preparado para una misión. ¿Y cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino muy bien para que cuando Cristo Jesús viniera, hallar un pueblo ¿qué? Listo, preparado, ¿verdad que sí? Y así mismo el Señor, cuando está por concluir su ministerio, antes de irse para continuar su otra etapa de su ministerio como sumo sacerdote, le encarga una misión importante a los discípulos. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, para como iglesia enfocarnos en la misión y el propósito nuevamente que el Señor nos estableció juntamente con los discípulos. ¿Ok? Vamos a buscar nuestras Biblias en Mateo capítulo 28. Mateo 28, ¿ok? Del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Y cuando lo tengamos, digan amén. Amén. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Esto es bien importante. ¿Qué cosa Jesús le habló? Toda potestad me es ¿qué? Dada. ¿Dónde? En el cielo y en el principio. ¿Quién creó las cosas? En Génesis, ¿verdad que sí? En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? En Juan capítulo 1, ¿qué nos dice Juan capítulo 1? En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué? Era Dios. Las cosas que fueron hechas ¿por quién? Por Él. Y nada de lo que fue hecho no fue hecho sino fue por Él. En otras palabras, todo lo que existe lo creó ¿quién? Dios. ¿Quién de Dios? Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Que lo dice Juan, lo identifica claramente. Entonces, si Jesús es el creador de todo, entonces ¿por qué dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Si Él la tenía desde un principio, eso fue su creador, ¿verdad que sí? Hoy día el creador, si yo creo esto, yo tengo los derechos, ¿verdad que sí? Reservados de que esto me pertenece a mí, porque yo lo creé, yo lo hice, ¿verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto? Pero pasó algo. Algo ocurrió. Que Jesús está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios encargó esta tierra, ¿verdad que sí? ¿A quiénes? Toda la creación, ¿a quién se la encargó? A Adán y Eva, ¿verdad que sí? Adán y Eva eran como quien dice los managers, ¿verdad que sí? Un manager es el dueño de la tienda. Es bien claro. Un manager no es el dueño de la tienda. Un manager dirige la tienda. ¿Estamos entendiendo eso? La diferencia. Ahora, Dios, como dueño, Él vio que el manager renunció a su posesión y se la dio a otra persona, ¿verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto? Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Entonces, el dueño de la tienda, el dueño de la creación, dice,
ese manager no me representa a mí. ¿Cierto o no es cierto? ¿Satanás representa el carácter de Dios o no? Totalmente que no. ¿Verdad que sí? Entonces, tiene que venir un gerente nuevo. Tiene que venir un nuevo manager. Porque este manager no representa a la compañía. Entonces Dios tiene que enviar a su hijo para tomar la posición de gerente y dueño de la tierra. Y cuando Cristo venció en la cruz del Calvario y resucitó, entonces después que pasan los 40 días de entrenamiento sólido a sus discípulos, el propósito de toda la profecía que está escrita en el Antiguo Testamento, después que el Señor le dio ese entrenamiento intensivo a los discípulos, ahora Jesús tiene que irse a su segunda fase. Jesús tiene que ahora de manager, tiene que subir a ser otra posición importante como sumo sacerdote. Y Jesús nos dice a nosotros, le da la encomienda a los discípulos. Le dice: yo soy el dueño ahora. Yo soy el manager. Ahora ustedes somos los supervisores. ¿Están entendiendo? Toda la potestad la tengo yo. Yo soy el creador y ahora soy el dueño. Pero los estoy poniendo a ustedes como supervisores. Tienen mi autoridad, tienen mi ¿qué? Potestad. Por tanto, id. ¿Estamos entendiendo? El Señor es dueño y Señor de este mundo. Y el Señor, como nosotros somos sus hijos, sus herederos, Él nos dice: y yo estoy al control. No tengan miedo. Por tanto, vayan. ¿Y a qué? Bien importante. Por tanto, id y haced ¿qué cosa? Discípulos. En otras palabras, ya los discípulos de Cristo tienen que hacer otra cosa. Ahora tienen que enseñar lo que su maestro le enseñó a ellos. ¿Cierto o no es cierto? Y entonces el Señor le está diciendo: miren la tierra, vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos, como ustedes mismos yo hice, como yo mismo hice con ustedes. Los hice discípulos, les enseñé ¿qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hagan lo mismo que yo les he enseñado por testimonio y por palabra. El Señor nos ha dado esta gran comisión de ir y hacer discípulos, no solamente en Cape Coral, en Florida, no solamente en Florida, sino en ¿dónde? A todas las naciones. Donde quiera que el Señor te envíe, y hacer discípulos. Y no queda ahí tampoco la comisión solamente. ¿Qué sigue diciendo? Bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es otro tema. ¿Qué nombre? El nombre de Jehová. Y bien interesante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí desmiente que solamente Jehová son dos, ¿verdad que sí? O que es uno. Aquí no está diciendo la palabra de Dios que ¿quiénes son? ¿Quién es Dios? Se compone de tres seres. Muy importante este tema que vamos a estar estudiando también
en estos sábados, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, que dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. No tengan miedo de ir y hacer discípulos, porque yo voy a estar con ustedes. Amén. Qué gran bendición que no estamos solos. Y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Porque nos vamos a, cuando el mundo termine, es cuando el Señor viene a buscar a sus hijos, ¿verdad que sí? Y vamos a estar ¿para cuándo? Para siempre, eternamente con nuestro Señor Jesús. Amén. Pero para que Él venga, tenemos que cumplir la misión que Él nos manda a hacer, ¿verdad que sí? Es como un trato. Haces esto y yo te doy esto. Yo no te voy a dar la recompensa si no haces lo que yo te dije, ¿verdad que sí? O sea, el Señor nos está diciendo, salgamos a ser discípulos, a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y no solamente fue en Mateo 28, también lo vemos en Marcos 16, 15 al 18. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Va a ser suficientemente creer solamente? El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, confesión en público de lo que crees. Que dice aquí, este será que salvo, mas el que no creyere será que condenado. Nuestra misión, nuestro propósito como pueblo de Dios, como adventistas del séptimo día, es ir y hacer discípulos, enseñándoles las cosas que Cristo nos enseña a través de su palabra. Y para nosotros poder enseñar, tenemos que aprender. ¿Cierto o no es cierto? Y a veces ahí es cuando nos da miedo. Ay, pero si me preguntan algo, ¿cómo yo voy a contestar si no lo sé? Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Y si no sabemos, anota la pregunta simple y estudiemos acerca del tópico de la persona. Hizo la pregunta. No lo sabemos todo, pero podemos aprenderlo todo en la palabra de Dios. Y el Señor nos da de su Espíritu Santo y tenemos recursos para poder aprender de su palabra. En Lucas, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Judea, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos desde lo alto. Los discípulos podían salir antes de ser investidos o no. Las instrucciones fueron claras: no salgan hasta que reciban el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo, para entonces cumplir la misión y la comisión que el Señor nos dio. Si nosotros vamos a salir a hacer la obra, no podemos salir por nuestras fuerzas. Tenemos que estar seguros de que hemos recibido el poder de Dios. Tenemos que estar seguros de lo que creemos. Tenemos que estar claros en lo que creemos. Y orar y pedirle al Señor que nos dé de su Santo Espíritu para poder hablar, porque no somos nosotros, sino va a ser, nosotros somos el medio por el cual el Señor quiere hablarle a esa persona, que nosotros toquemos la puerta, esa persona que encontremos en el parque, esa persona que en el trabajo nos habla. Podemos pedirle al Señor: Señor, sé tú el que hable para que pueda convencer este corazón. Y el Señor obre en la vida de estas personas. Amén. Entonces dice:
Juan 20, 21 al 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bien importante, ¿cómo debemos predicar este evangelio a otros? ¿Cómo podemos enseñar a otros? Y quisiera que todos los sábados pues, traigamos una libretita y hagamos anotaciones. ¿Por qué? Para poder estudiar. Acuérdense lo que estamos estudiando en la lección, ¿verdad que sí? ¿Cómo podemos identificar si hay un falso maestro? Si no estamos haciendo las anotaciones que habla el maestro. Y si yo estoy hablando cosas que no son, ¿cómo ustedes pueden estudiar y verificar que lo que yo estoy diciendo es real? Es bíblico. Anotemos. Les recomiendo a todo el mundo que venga con sus libretitas y anotemos, y así podamos estudiar y podamos en nuestro tiempo en el hogar repasar y aprender, y tal vez el Señor le dé más luz que lo que yo puedo traerle a ustedes. Así que es un consejo. ¿Cómo debemos predicar este evangelio a otros? 1 Pedro 1 y 12 nos dice: a estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Debemos predicar este evangelio, llevar este evangelio por el poder, bajo el poder, la influencia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Y cuál será este resultado? ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál será el resultado? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que nos dice. Hechos 4 y Hechos 6, 7. Pero pocos, ¿eso es lo que dice ahí? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como ¿cuánto? 5,000. Y crecía, ¿qué cosa? La palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Estaban cumpliendo la comisión y de hacer discípulos? ¿Te lo está diciendo? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe. Even los sacerdotes. Aún los sacerdotes. Muchos de los sacerdotes se convencieron de la fe, de lo que Cristo estaba enseñando. Y los discípulos cumplieron la comisión. Y nos invita el Señor a nosotros a hacer lo mismo. Entonces, ¿a quiénes estamos representando nosotros? ¿A quién representamos nosotros? ¿Ah? Muy bien. Nosotros representamos al que está en nosotros. Si Cristo está en nosotros, ¿a quién vamos a representar? Y si Cristo no está en nosotros, ¿a quién vamos a estar representando? Exactamente. Es bien importante que Cristo esté en nosotros para reflejarlo a Él, a los demás. El mensaje va a ser predicado por testimonio, ¿verdad que sí? Y qué gran testimonio sería que personas se conviertan a causa de lo que ven en nuestras vidas. No lo que predico, no lo que hablo, sino lo que reflejo diariamente a otros. Es lo que habla más que mis palabras, ¿verdad que sí? Así que, ¿a quiénes representamos? Al que está en nosotros. Y esto lo podemos ver en 2 de Corintios. Vamos a ir un momentito. 2 de Corintios. Vamos a pararnos ahí un momentito. 2 de Corintios. El capítulo 5. Ok.
del 17 al 21. Amén. ¿Tenemos todo? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está solo, ¿en quién? ¿En quién debemos de estar? Bien fuerte. ¿En quién debemos estar? O sea que tenemos que tener una relación ¿con quién? Con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede con su vida? Nueva criatura que es. Ese término es presente, no es pasado y no es futuro, es presente. El que está en Cristo, nueva criatura es. O sea que si nosotros estamos reflejando a Cristo y nuestro antiguo camino de vida era en esta dirección, nosotros no podemos decir, yo soy cristiano, yo reflejo a Cristo, pero todavía sigo caminando como si no lo conociese. La palabra de Dios me dice, nueva criatura es. En otras palabras, no puedes ser el mismo, tienes que caminar totalmente en otra dirección, en la dirección que el Señor quiere que andemos. Entonces, si vamos a reflejar a que está en nosotros, tenemos que reflejar a Cristo, y es un camino totalmente diferente, distinto, un camino nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. He aquí, ¿qué cosa? Todas son hechas nuevas. El Señor cambia tu estilo de vida. Tú no puedes ser el mismo. Si eras una persona arrogante, impulsiva, persona de mal carácter, no puedes seguir siendo la misma persona. El Espíritu Santo va a estar obrando en tu vida y va a crear esa transformación. Por eso es que el paso o el camino a la santificación es un camino que es de toda la vida, y llegará y llegaremos, porque su palabra dice que habrá un pueblo que reflejará la plenitud del carácter de ¿quién? De Cristo. Y se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza para vencer, ¿verdad que sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él le está diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, así será. Así va a ser. Si Él lo dice en su palabra, si su palabra lo dice, yo tengo que creerlo y aferrarme a esa promesa y colaborar con Él para ser una nueva criatura en Él. Las cosas viejas pasaron. El Señor no le importa lo que tú eras. El Señor quiere ver quién tú puedes ser con Él. El Señor quiere que tengamos diariamente una relación con Él. Y miren, y el versículo no queda ahí. Sigue más adelante el versículo. ¿Y todo esto proviene de la voluntad humana? No. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. El Señor, nosotros andábamos en mal camino. El Señor nos rescata. Ahora, cuando nos rescata, que nos limpia, que nos purifica, que nos hace nueva criatura, ahora nos dice, ahora yo te doy un ministerio de reconciliación. Como así mismo tú y yo estamos reconciliados, ve y reconcilia a otros conmigo. Estamos viendo qué gran comisión, ¿verdad que sí? Y esa es la misión, el propósito como iglesia. Reconciliarnos con Cristo, reconciliarnos con Dios, para que el Señor, cuando diga el que es limpio siga siendo limpio, y el que quiere permanecer sucio siga ensuciándose. Pero el Señor va a venir a recoger a los que quieren permanecer limpios, y quiera Dios que eso sea nuestro diario.
nuestra vida diaria, permanecer limpios, purificándonos en la sangre del Cordero para hallarnos aptos ante la presencia de Dios Santo. ¿Ven? Y reconciliar a otros con este gran ministerio que el Señor nos da o nos dio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Representamos a quién? A Cristo. Somos sus embajadores. Somos sus supervisores, como le estaba hablando ahorita. Lo representamos a Él. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Cada vez que nosotros hablamos a otros acerca de su palabra, acerca de que el Señor los ama y quiere rescatarlos, es Dios mismo utilizándonos a nosotros, como que Él mismo está rogando con sus propias palabras para rescatar a esa alma que está pereciendo. Pero el Señor necesita un pueblo. El Señor nos necesita a nosotros. Él pudo haber utilizado a ángeles, pero no era el propósito, no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es utilizar a seres iguales a nosotros, que caemos, pero que en el nombre del Señor Él nos levanta, nos restaura y nos limpia y seguimos el camino. Eso es lo que el Señor quiere, personas que se puedan identificar unos con otros, para que digan, si Él pudo, yo puedo. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como iglesia. Así que os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. Wow. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús, Dios se hizo, el Verbo se hizo carne. Bien importante, Dios no conoce el pecado. ¿Sabe qué es el pecado? ¿Saben lo que estoy hablando de conocer el pecado? Que no, Él no peca. ¿Ok? Al que no conoció pecado, al que no peca, porque nosotros pecamos, porque nosotros somos pecadores, el Señor, de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo en sacrificio por nosotros. Jesús, el creador del cielo, la tierra y de todo lo que existe, se hizo pecado, en carne el pecado. No practicó el pecado. Todo el que nace en esta tierra con la mancha del pecado. Cristo tomó, por eso dice que lo hizo pecado, tomó esa carne, esa naturaleza de pecado, para de aquí abajo, de pecado, levantarnos y restaurarnos. ¿A dónde? ¿A dónde? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Del pecado de la muerte, llevarnos a la santificación y a la perfección que era al principio cuando Dios creó ¿a quién? Adán y Eva, como era al principio. Pero ese proceso no podía pasar si lo divino y lo humano no se unían para rescatar al hombre de pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Al que no conoció pecado por nosotros, porque nos ama, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios por Él. Y este es el evangelio que tenemos que llevar. De que Dios, siendo Dios, se entregó a sí mismo para salvarnos. Hizo
lo más grande que se pudo haber hecho para salvar al hombre. Este es el Evangelio. Cristo es el Evangelio en vida. Él es, por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre para obtener esta salvación sino por medio de Cristo, quien se entregó y lo hizo todo para rescatarnos. Y cuando el Padre nos mira, lo que mira es el carácter. Y cuando ve el carácter de Cristo impreso en nuestras vidas, y Cristo dice, yo morí por él, mi sangre lo cubre. El Señor lo escribe perdonado. Este es el Evangelio. Por eso es que el Espíritu Profético nos habla acerca del Evangelio de la cruz. De cómo Dios, siendo Dios, se hizo carne para salvarnos. Y como una verdad tan grande, como un sacrificio tan grande, podemos tenerlo callado. Por tanto, y hacer discípulos, enseñando las cosas que el Señor Jesús nos ha enseñado. Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Otra versión dice a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué? Cuando nosotros cumplamos la misión de predicar este evangelio a todo el mundo, entonces el fin va a venir. Pero si no lo hacemos, el fin como quiera va a venir. El punto es, ¿seré yo parte del movimiento final que cumpla esta misión? El Señor quiere que nosotros todos seamos parte de este movimiento que predique este evangelio de salvación a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuál es este evangelio entonces que hay que predicar? A todo el mundo. Y el Señor en su sabiduría eterna nos lo divide en 3 fases bien importantes. Y se llama en el libro de Apocalipsis el mensaje de los 3 ángeles. ¿Cuál es el evangelio que hay que predicar a todo el mundo? El mensaje de los 3 ángeles. El evangelio que está centrado en Cristo, que Él es ese evangelio. Y vi volar, Apocalipsis 14, del 6 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel, ¿qué cosa? ¿Que qué? Esta palabra es bien importante. Esta palabra es bien importante. Que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Y qué yo dije ahorita que era el evangelio? ¿Qué era el evangelio? Cristo. Cristo es el evangelio. Y cuando dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel, esa palabra otro, en el original, otro ángel, está diciendo, es el otro de algo que es diferente.
palabras, esta silla es diferente a aquella, ¿verdad que sí? Siguen siendo sillas, ¿verdad que sí? Pero es diferente, no son iguales, ¿verdad que no? Así, ese es el otro término de palabra que utiliza ahí. Otro ángel, en otras palabras, es algo diferente. Entonces, ángel en el griego es angelos, que significa mensajero, ¿verdad que sí? Otro mensajero, en otras palabras, no es un mensajero que tiene alas, como nosotros conocemos los ángeles. Es un mensajero que tiene el evangelio, que tiene a Cristo en su vida. Acuérdense, vamos a reflejar al que está aquí en nosotros. Y este ángel, este mensajero, somos nosotros. Y tu profecía nos deja saber que estos ángeles representan al pueblo de Dios que predica el evangelio a todo el mundo. Nosotros estamos representados como esos mensajeros, como esos ángeles, que tenemos que tener a quién en nosotros, a Cristo, el evangelio eterno. Para predicarlo, ¿predicar a quién? Está bueno. A ese evangelio, predicar a Cristo, ¿a quiénes? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio del reino a todo el mundo. Predicar acerca de Cristo Jesús, de su plan de salvación, de su sacrificio y de su amor por nosotros. Y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque el momento, la hora de su juicio, ¿qué? Ha llegado. Y más adelante, porque por factores de tiempo, vamos a estudiar con calma estos dos términos de palabra: temer a Dios y darle gloria. ¿Qué significa el temor de Jehová? ¿Y qué significa darle gloria? Porque sin estas dos cosas no podemos tener quién es el evangelio en nuestras vidas. Eso lo vamos a estudiar un tema más adelante. Pero hay que predicar acerca de aquel que lo entregó todo para salvarnos a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. En Romanos, me gusta como a Pablo habla, dice Romanos 1, 16 al 18: porque no me avergüenzo de qué. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente para el judío y luego para quién. O sea que el evangelio es para quiénes, para todos. Por tanto, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, ¿verdad que sí? Mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que no debemos de tener avergonzarnos de este evangelio que el Señor nos ha dado. ¿Qué Dios hará con nosotros? Él nos dijo que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Isaías nos revela lo mismo, dice: y yo Jehová te he llevado en justicia y te sostendré. ¿Qué? No estaremos solos. El Señor, mira, nos sostendrá de la mano, por la mano, ¿verdad que sí? Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones.
pero levántate. Hechos 2:16. Hechos 26, 16 al 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Estamos viendo cuál es el propósito, porque el Señor nos tiene aquí como sus embajadores, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es entonces el propósito de Dios con los que no conocen la palabra de Él? Los que no conocen acerca de Dios, los que apenas tienen un leve conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios, como dice su palabra, con los gentiles? Y Pedro habla sobre esto, dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos, ¿qué? Pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. El Señor, como mismo nos hizo a nosotros, que nos sacó, nos purificó, nos limpió y nos puso nos emociona por él así. Asimismo el Señor quiere que nosotros vayamos y rescatemos. ¿Y qué es lo que hace un siervo? Servir, ¿verdad que sí? Su propio deseo, o los deseos de quién? De su amo, de su maestro. Así que nosotros como siervos tenemos que hacer lo que nuestro amo dice, ¿verdad que sí? Y seguirlo al pie de la letra. El Señor nos dice: este es el camino, este es el mensaje, esta es la verdad que hay que llevar. No, vamos a hacer esto otro que es mejor. ¿Qué mejor que nuestro propio maestro? ¿Verdad que sí? ¿Qué le sucede a un estudiante que no escucha a su maestro? Termina con altos honores. Termina colgado, ¿verdad que sí? Termina fracasado, y llega su vida, llega a ser un ¿qué? Un fracaso, porque no oye consejo y no quiere aprender, quiere ser su camino porque piensa que es el mejor camino. Pero el Señor nos dice: yo te estoy dando las herramientas, yo te estoy dando los materiales, yo te estoy diciendo cómo hacer y qué hacer. Por tanto, ir y hacerlo. Yo estaré con vosotros. Yo te capacito. No tengamos miedo de cumplir este propósito y rescatar, como el Señor quiere, rescatar y hacer de esas personas su pueblo. ¿Cómo debemos ser como siervos de Dios? Dice 2 Timoteo 2:24 al 26: porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Contencioso. Contencioso es una persona que contradice lo que otros afirman. Siempre quiere llevar la contraria, aunque sepa que es verdad. ¿Ok? No debemos de ser contenciosos, sino amables para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para reconocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Isaías
Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y el Señor nos manda como atalayas, como siervos de Dios. Si nos encontramos en este estado de sueño espiritual, aquellos atalayas que están despertando, el Señor nos manda a tocar trompeta en Sión. Es tiempo, estamos viviendo en una guerra espiritual y estamos dormidos. ¿Y qué pasa al que está dormido en su puesto en una guerra? El enemigo va a atacar por el que está despierto. Esa es la debilidad, y por ahí va. Entonces, si como pueblo de Dios nos estamos durmiendo espiritualmente porque las cosas del mundo nos ahogan y a veces toman nuestra prioridad, es tiempo de despertar. Y estos mensajes son los que nos despiertan. Y el Señor nos dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día de Jehová está cercano. Cristo viene pronto, ¿verdad que sí? Y cuando Cristo venga en gloria va a ser algo bello y hermoso, ¿verdad que sí? Eso va a ser tremendo. Pero lo que sucede antes va a ser hermoso. Mira, si Dios mismo nos está diciendo, aquí mismo nos está diciendo, porque el día de Jehová viene, porque está cercano. Mira cómo dice aquí: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Hermano, si Dios mismo está diciendo que es un día terrible, un día de oscuridad, ¿cuánto más para nosotros? Entonces tenemos, como hijos de luz, tenemos que permanecer en la luz, porque las tinieblas van a ser grandes. Y las tinieblas nunca van a poder apagar una luz. Como el hermano estuvo diciendo en lecciones anteriores, ¿se acuerdan? Que la luz puede alumbrar por millas. Imagínense cuando esta luz alumbre, y alumbre otra, y alumbre otra, y siga la cadena alumbrando. Va a seguir siendo oscuridad, porque la luz siempre va a dominar. Y dice la palabra de Dios que somos antorchas, ¿verdad que sí? Y que la luz de Cristo debe de crecer en nuestras vidas hasta que salga el sol de justicia, ¿verdad que sí? Y more en nuestros corazones. Volvemos a quien habita y mora en nosotros, ¿verdad que sí? En Cristo Jesús. Ese evangelio está en nosotros, que tenían el evangelio eterno, ¿verdad que sí? Tenemos que ser esas luces. Y dice Apocalipsis 18 que la tierra va a ser ¿qué? Alumbrada, ¿verdad que sí? Con la gloria de su poder. El mundo va a ver la gloria del carácter de Dios en aquellos que permitan que la luz crezca en sus vidas, que amanezca Cristo en su vida. Y la tierra va a ser alumbrada por esa gloria, por ese carácter de Cristo Jesús. Y el Señor nos dice: tocad trompeta en Sión, para que Sión despierte, se dé cuenta, nos preparemos, porque Cristo viene a buscar un pueblo, ¿verdad que sí? Listo y preparado. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón. ¿Y no qué?
no nuestras vestiduras. Hagamos una entrega sincera de corazón a Dios, no de apariencia. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Tenemos que aprovechar ahora este momento de misericordia en que Cristo está intercediendo por nosotros, porque va a llegar pronto el tiempo en que el sumo sacerdote dice: el que es limpio siga siendo limpio, y el que permanece en pecado sucio permanecerá sucio para siempre. Misericordioso es, aprovechemos este tiempo de misericordia para acercarnos al trono de la gracia y poder ser rescatados en los brazos del Señor. Dice: convertidos a mí con todo vuestro corazón, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Como padres, ¿verdad que sí? Somos padres. Y como padres, si nuestros hijos hacen algo, ¿qué hacemos? Hay una corrección, ¿verdad que sí? Para que el niño entienda, o el hijo entienda, que lo que está haciendo no es correcto, y que si sigue ese camino va a ir a la destrucción. ¿Estamos entendiendo? Cuanto más nuestro Padre, que nos ama, quiere lo mejor para nosotros, nos dice: me duele el castigo, pero tengo que hacerlo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él a través del castigo? El Señor lo permite para que entonces nos demos cuenta que sin él estamos destruidos. Satanás nos quiere destruir, y al el Señor quitarnos su protección, el enemigo quiere destruir todo lo que Dios ha hecho, quiere destruirlo. ¿Y qué sucede si no estamos abrigados en la protección de Dios? ¿Qué tú crees que va a hacer el enemigo? Nos va a querer hacer la vida imposible. Clamamos a Él, porque fuimos nosotros los que lo rechazamos a Él. Entonces le pedimos perdón, el Señor nos perdona y nos abriga otra vez bajo sus alas, protegiéndonos, porque nos ama. Y entonces Él dice: ¿quién sabe si se arrepentirá y será bendición para Él? ¿Verdad que sí? Eso es lo que quiere hacer el Señor en nosotros, y que nosotros repartamos a otros esta gran bendición que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Quién sabe si se arrepentirá y dará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los recién nacidos. Salga de la cámara el novio, del tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio, no entregues a la vergüenza tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre las naciones: ¿dónde está su Dios? El Señor nos pide, y eso es lo que nosotros queremos hacer en este grupo, en este ministerio hispano. Queremos que reunirnos en la mañana, entre la entrada y el altar, orar, clamar, pedirle al Señor que nos transforme, que nos perdone, que nos purifique, que seamos uno como Él y el Padre son uno. Queremos hacer esto todos los sábados, y queremos que la bendición sea para todos, y que podamos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas cada día.
y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Qué promesas Dios tiene para los que siembran esta semilla del Evangelio? Estamos concluyendo. Salmo 126, del 5 al 6, nos dice: los que sembraron ¿con qué? Si tú estás llorando, estás sembrando con lágrimas, es porque el trabajo duele, hermanos. Ver cómo las personas rechazan el llamado de Dios. No te están rechazando a ti, están rechazando al quien te envió. Cumple tu ministerio, cumple tu misión, toca esa puerta. No todo es la gente no escuchar. Van a haber personas que van a abrir la puerta, van a haber personas que van a desear que le des estudios, que ores con ellos. A esos son los que el Señor quiere que nos enfoquemos. Sembraremos con lágrimas, pero ¿qué? Con regocijo, ¿qué cosa? Segarán. Nos sacrificaremos, sufriremos en esta obra, pero al final veremos, estaremos regocijados por ver a aquel que llegó al bautismo, porque el Señor te utilizó a ti como medio de salvación para esa persona. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Y el Señor nos invita. El Señor nos invita a ser estos siervos fieles que van a ir al campo. Y les invito estos siguientes sábados, comenzando si no me equivoco el próximo mes, vamos a ir a estar capacitando a la iglesia, capacitándonos unos a otros para poder cumplir esta misión que el Señor nos ha dado como iglesia. Quiero leer esto rápido. Esa tú puedes leerlo. Tú lees más rápido que yo. Sí. Dice: el llamado de Dios al servicio depende de instrumentos humanos. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Y a los hombres y mujeres ha sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo. Contemplemos la impresionante escena. Miremos a la majestad del cielo rodeada por los 12 que había escogido. Él está por apartarlos para su trabajo. Por estos débiles agentes, mediante su palabra y espíritu, se propone poner la salvación al alcance de todos. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón. Estamos viendo que el Señor puede utilizar ángeles, pero el Señor quiere utilizarnos a nosotros. Y ahora voy a dar un ejemplo bien interesante, porque cuando fue Cornelio, el Señor no envió un ángel que ministrara a Cornelio,
sino envió ¿a quién? A Pedro, una persona con debilidades, ¿verdad que sí? Y faltas, pero que en Cristo las superó. Entonces puede ayudar a otro para alcanzar ese escalón que está luchando. Para eso somos como iglesia, para eso somos un pueblo, que nos ayudemos unos a otros en poder llegar a la plenitud y el carácter de Cristo. ¿Sí? Amén. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón. Con esta orden, Dios dio evidencia de su consideración por el ministerio evangélico y por su iglesia organizada. El ángel no fue enviado a relatar a Cornelio la historia de la cruz. Un hombre sujeto como el centurión mismo a las flaquezas y tentaciones humanas había de ser quien le hablase del Salvador crucificado y resucitado. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Tenemos empero este tesoro, continuó el apóstol, en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados, pero tal no es su plan. Él escoge a los seres humanos, a los hombres rodeados de flaquezas, como instrumentos para realizar sus designios. El inestimable tesoro se coloca en vasos de barro. Mediante los hombres han de comunicarse al mundo sus bendiciones y ha de brillar su gloria en las tinieblas del pecado. Por su ministerio amante deben ellos encontrar al pecador y al necesitado para guiarlos a la cruz. Y en toda su obra tributarán gloria, honor y alabanza a aquel que está por encima de todo y sobre todos. El Señor, esta gran misión la encomendó en vasos de barro. Y el Señor quiere continuar haciéndolo así. Y ya leímos el porqué. ¿Verdad que sí? Para que la gloria sea dada siempre al que lo merece. Yo quisiera hacerle un llamado a ustedes como iglesia. Con la ayuda de Dios, como dice Josué, como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Por eso yo soy el primero en venir aquí abajo, frente al altar, y decirle: Señor, yo te necesito. Yo soy un vaso de barro. Pero siendo un vaso de barro, quiero cumplir tu voluntad. Quiero cumplir la misión que tú me has dado. Es muy grande. Es muy grande para mí. Pero tengo que aferrarme a lo que dice su palabra. Todo lo puedo en Cristo. Moisés dijo: envía a otro. Yo no puedo. Y el Señor le dijo: yo te capacito. Ve a hacer la obra. Salva a mi pueblo Israel. Y el Señor, mediante este tema, le está dejando saber a ustedes qué decisión tú vas a tomar. Somos vasos de barro, pero el Señor está confiando en ti. Él sabe que tú puedes hacer esta obra. Permítele que Él te capacite. Todos aquellos que deseen decir: Señor, yo no sé,
tú lo tienes prometido en tu palabra. Yo quiero ser parte. Y si tú quieres ser parte de este movimiento de salir y hacer discípulos, pasa aquí adelante conmigo. Pasa aquí adelante conmigo y confiesa a Dios: Señor, estoy aquí. Utilízame como tú quieres. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos ayude a mantenernos enfocados en su misión y en su propósito. No en mi misión, es su misión. Nosotros somos solamente vasos de barro en sus manos, y Él hará lo que vaya a hacer en nuestras vidas. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, te agradecemos. Te agradecemos, Padre Santo, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y queremos, por fe, Señor, dimos este paso hacia adelante en el altar, Señor, pidiéndote y rogándote, Señor. Somos vasos de barro. Tú nos conoces, sabes cómo somos, conoces nuestras debilidades, Señor, pero lo entregamos todo en tus manos. Ponemos todos a tus pies, Señor, para que tú dirijas nuestras vidas, Señor, y nos ayudes como iglesia que estamos comenzando, Señor. Como ministerio, ayúdanos a poder trabajar en nuestra comunidad, Señor, para buscar estas almas. Estamos viendo las señales del fin, estamos viendo la inestabilidad social, cómo el mundo se encuentra anárquico, Señor. El mundo se encuentra a punto de algo grande que sucederá, Señor, como dice, has inspirado, Señor, a tu mensajera, Señor. Ayúdanos, Señor, solamente podemos estar firmes en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Nos entregamos a tus pies. Te estamos diciendo, Señor, aquí estamos. Úsanos, ayúdanos y capacítanos. Purifícanos, perdónanos, límpianos en la sangre del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor.